Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo dos ideas para reutilizar unos frascos. La primera idea, pues obvio, el frasco, cuerda. Necesitamos este tipo de perlitas como partidas a la mitad, esponja, pintura acrílica, en esta ocasión yo voy a ocupar blanca, y silicón. Entonces vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es ponerle las piedritas, no sé cómo llamarle, son perlas a la mitad, miren. Entonces vamos a irlas acomodando. Traen pegamento. Ay, y creo que sí está bueno el pegamento. Entonces, eso ya es a gusto de cada quien, como ustedes las quieran pegar. Y básicamente es muy fácil. Este va a ser un florero. Lo vamos a utilizar como florerito. Estas yo las conseguí en la papelería, no fue nada difícil. Si no las encuentran con pegamento, pues con el silicón se pegan muy bien. Lo vamos a hacer por todo el frasco. Ay, ¿qué creen? Que sí viene muy bueno el pegamento, ¿eh? De que se pega bien, y se pega. Esta que no se le cayó el pegamento, vamos a poner una gotita de silicón. Nada más con cuidado porque sí se queman, ¿eh? Y la vamos a colocar. No lleva ningún orden, o sea que básicamente es como tú quieras hacerlo. Miren, hay que echarle poquito silicón porque si no se sale. Y a la hora de pintar, pues todos esos detalles se van a notar. Entonces, en este caso que le puse de más, se salió, le vamos a quitar el exceso. Listo, para que no se note a la hora de la pintada. Con la esponjita vamos a ir dando toquecitos. Todos lados. Como yo sí quiero que quede muy blanco, le voy a dar yo unas 2 o 3 manos para que quede bien cubierto. Yo la pintura no la rebajé para que cubra mejor, pero entre capa y capa pues sí vamos a tener que dejar secar. Miren, ya se secó. Yo le eché un poco de laca acrílica, pero es opcional. Yo porque como le vamos a echar agüita, puedes poner naturales, artificiales, entonces por cualquier cosa yo sí le eché. Bueno, ahora tengo de este cuerda. Nada más vamos a empezar a pegar. Todo alrededor.
Aquí le voy a poner un poco de silicón para que no se separe y quede siempre unidita. Y listo. Así de rápido y fácil hicimos nuestro florero. Transformamos nuestro frasco en un florero. Miren. ¿Ok? Era muy fácil. Para el segundo proyecto necesitamos pues frasco, vela, otra vez de este cordón de yute. Como en sí necesitamos este delgadito, pero como yo no tengo, pues desarmé este que ocupé para el proyecto anterior. Y miren, simplemente saqué las tiritas más delgadas, tijeras y silicón. Es también muy fácil. Lo primero que vamos a hacer es medir más o menos, miren, yo aquí más o menos, aquí me pasé, pero no importa, le cortamos. Entonces vamos a ir pegando los listoncitos. Este básicamente es aquí. Lo estiramos y es acá. Entonces cortamos el sobrante y lo pegamos. Aquí hay que tener cuidado con el silicón porque está caliente. Para que pegue bien tiene que estar bien caliente. Entonces el otro lo vamos a hacer, no, básicamente es así. Entonces este lo voy a pegar aquí. Entonces más o menos aquí en el centro le voy a poner una gotita muy chiquitita para que no se vea, y también lo pegamos de este lado. Cortamos el exceso. Este proyecto todavía es más fácil que el otro. Ahora vamos a agarrar la cuerda, la vamos a desenrollar más, yo creo que a lo largo, todo lo largo. Ya si ustedes tienen cuerdita así delgada, pues ya no, este paso pues ya se lo van a ahorrar. Pero básicamente es para pasar todo el contorno. Empezamos de aquí. Y le vamos poniendo.
Este se me ocurre que lo puedes tener hasta en el jardín. Yo por eso opté por una vela de estas artificiales para poderla llevar al jardín y no tengamos problema que con el aire se nos apague. Es de pila y pues sin problema. No es necesario ponerle en todo el contorno el silicón, sino en ciertos puntos nada más. Ok, ahora vamos a hacer lo mismo pero en la parte de abajo. Entonces ya es a la distancia que ustedes quieran. Yo creo que, a ver, yo lo voy a hacer como por aquí, un poquito más, aquí. Entonces vamos a empezar. Aquí sí les aconsejo que le pongan más silicón, porque como pues no es la boquilla, no tiene quien lo divida, ya que en la boquilla viene la rosquilla, quieras o no, ahí se detiene. Aquí no, pues mejor le echamos bien silicón para que no se mueva. Rematamos bien para que no se nos levante. Nada más. Se supone que con un encendedor puedes quemarle todos estos pelitos que por manipular el yute sale. Pero así, básicamente, este es nuestro portavelas. Ya nada más le vamos a poner nuestra velita. Ahí está. Bueno, procuramos centrarlo. Y miren. Eso es básicamente nuestra segunda manualidad. Espero les haya gustado. Compartan el video. No se olviden regalarnos un like, suscribirse. Imaginación es creación. El límite es el cielo. Adiós. Bye.